Bueno, buenas tardes a todos. Esta mesa va a tratar sobre todo de cuestiones clínicas en relación a demencia. Somos parte del Servicio de Salud Mental del Hospital Argerich. Y cada uno de los que van a exponer, la doctora Milagro Hernández, la doctora Francisca Olivari y la doctora Agostina Odino. Y después vamos a tener unos momentos para poder discutir sobre los casos. Bueno, empezamos. En la presente mesa presentaremos 4 viñetas clínicas del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, que requirieron el abordaje de psiquiatría a lo largo de su tratamiento, no solo para su manejo psicoterapéutico y psicofarmacológico, sino también para la adecuada realización de diagnósticos diferenciales, remarcando el motivo por el cual fueron solicitadas las interconsultas o derivaciones a psiquiatría. Nuestro objetivo es someter a debate y profundización la forma de presentación de demencias en menores de 65 años, que es la población que principalmente atendemos en nuestro hospital y que pueden requerir diagnóstico diferencial con cuadros psiquiátricos. Caso 1. Desde el Servicio de Clínica Médica solicitan evaluación psiquiátrica de paciente de sexo masculino de 57 años, debido a cuadro de 2 meses de evolución que comienza con episodios de llanto, angustia e irritabilidad, luego de quedar desempleado. Era taxista. El paciente ingresa al hospital mutista y por momentos negativista. Se negaba a recibir alimentos o medicación. Asimismo, presentaba episodios de irritabilidad y alteraciones conductuales. Se evidencia en aquel momento temblor de reposo en miembro superior derecho y mioclonías marcadas en dicho miembro. Anterior a la consulta, en nuestro hospital, el paciente fue evaluado en 2 oportunidades. Una de ellas, 2 meses antes, donde se realiza diagnóstico de trastorno depresivo mayor, medicado con sertralina. La siguiente evaluación, 1 mes antes, donde fue diagnosticado de demencia tipo Alzheimer, medicado con donepezilo y memantine. Durante la anamnesis indirecta con los familiares del paciente, se detecta que, semanas antes de comenzar con los síntomas de angustia e irritabilidad, él mismo presentaba alteraciones de la memoria, especialmente memoria reciente, episodios de desorientación espacial, se pierden lugares conocidos, disminución de la fluidez en el discurso, parafasias verbales y anomias. Los familiares del paciente relatan que, progresivamente, presenta disminución en la realización de sus actividades habituales, aislamiento, mostrándose cada vez más silencioso, sin mostrar interés por el entorno, sin antecedentes psiquiátricos personales ni familiares. Como antecedentes personales de relevancia, trabajó durante 16 años en la industria del vidrio, hornos de vidrio y transporte de soda cáustica. Durante los últimos 15 años trabajó como taxista y jardinero. El cuadro progresa rápidamente en aproximadamente 10 días con empeoramiento del mutismo, asinesia, desconexión con el medio, somnolencia, alteraciones en la deglución, requiriendo alimentación por sonda nasogástrica, hipertonía que comienza en hemicuerpo derecho con progresión a hemicuerpo izquierdo, mioclonías por sobresalto, mioclonías durante el sueño y fasciculaciones en miembros inferiores. Durante la internación, el paciente se encontró en seguimiento por servicio de clínica médica, neurología y psiquiatría. Estudios complementarios, tomografía computada de pulmón, imágenes en vidrio esmerilado, punción lumbar, arbovirus, sarampión, enterovirus, virus JC, PCR de herpes virus y varicela zoster negativos. Electroencefalograma, trazado con desorganización difusa, espigas de punta honda en áreas bitemporales, con focalización temporal izquierda. Resonancia magnética de cerebro con difusión, ligera hiperintensidad en FLAIR en la cabeza de ambos núcleos caudados. Marcado ensanchamiento de espacios subaracnoideos a nivel frontoparietal a predominio derecho. Leve hiperintensidad en FLAIR en forma difusa de la corteza de ambos hemisferios. Western blot de proteína 14,3,3 en líquido cefalorraquídeo positiva.
Se realiza diagnóstico presuntivo de enfermedad por priones. Dada la rápida progresión del cuadro, con marcado deterioro del sensorio y episodios convulsivos de difícil manejo, el paciente es derivado a unidad de terapia intensiva para sostén, falleciendo a los 3 meses. Caso número 2. Paciente de sexo femenino de 50 años de edad, que es derivada por equipo de psicología debido a ideación delirante de tipo celotípico, bien sistematizada, a mecanismo interpretativo, que condiciona su timia y parcialmente su conducta, consistente en que su nuera, pareja de su hijo mayor, y un amigo de ella mantenían una relación amorosa por teléfono, lo cual la paciente interpreta como una traición, ya que la misma tenía sentimientos amorosos hacia su amigo. Presenta al menos un episodio con alucinaciones visuales, en el cual ve a su amigo en el hospital, sin otras alteraciones sensoperceptivas acompañantes, sin conciencia de síntoma. Presenta asimismo, y secundariamente a la ideación delirante, hipertimia displacentera a polo depresivo, sueño fragmentado e hiporexia. Dicha sintomatología presenta 2 meses de evolución al momento de la derivación. Completan el cuadro fallas nésicas inespecíficas y fallas en la nominación de larga data, que se acentúan durante el último año. La paciente niega haber presentado anteriormente sintomatología similar. Niega asimismo antecedentes personales y familiares de tratamiento por psiquiatría. Presenta antecedentes de diagnóstico de cáncer de mama en el año 2013, con tratamiento quirúrgico y radioterapia, y diagnóstico en el año 2012 de enfermedad de Parkinson, medicada con pramipexol. Se realiza una resonancia magnética de cerebro en la cual se evidencian imágenes hiperintensas subcorticales y periventriculares, compatibles con lesiones vasculares, las cuales se interpretan como un hallazgo sin correlación con la clínica presentada por la paciente. Se realiza evaluación neurocognitiva, la cual arroja los siguientes resultados. Minimental 27 puntos, con fallas a nivel de atención y cálculo. La capacidad de sostenimiento de la atención y la velocidad de procesamiento, evaluada a través de la tarea de secuencias en el test del trazo A, se haya enlentecido. El recuerdo inicial de una lista de 12 palabras, el aprendizaje serial de Signoret, se encuentra levemente alterado, pero recupera la totalidad de las palabras. También la habilidad para evocar a largo plazo la información está alterada. En cuanto a las funciones ejecutivas, el desempeño en la prueba de alternancia atencional en el test del trazo B se encuentra enlentecido, pero sin fallas en la tarea. En la nominación, con el test de Boston, arroja valor levemente inferior a la media para su edad y escolarización. Al comienzo del tratamiento, se interpreta la ideación delirante como secundaria a toma de pramipexol. La paciente evoluciona favorablemente con la toma de quetiapina 50 miligramos día, evidenciándose progresión de las ya mencionadas fallas cognitivas, las cuales se interpretan en un principio como deterioro cognitivo secundario a enfermedad de Parkinson, no habiéndose descartado el diagnóstico de demencia por cuerpos de Levy. Caso 3, paciente de sexo femenino, de 58 años de edad, derivada por equipo de guardia, donde permanece 4 días debido a sintomatología psicótica de 5 meses de evolución, que se exacerba en el último mes. Alucinaciones auditivas injuriantes, soliloquios, discurso incoherente, ideación delirante mal sistematizada, para respuestas y senestopatías, acompañado de cambios conductuales, abandona tareas habituales. Presenta asimismo insomnio de conciliación y mantenimiento, desorientación temporal no fluctuante, llanto, enlentecimiento psicomotriz y hiporexia. Al examen físico se evalúa mixedema pretibial y exoftalmos. Como antecedente presenta hace 10 años episodios de angustia que evolucionan con clinofilia, astenia y que llevan a abandono de actividades laborales. Trabajaba durante 23 años como administrativa hasta el año 2009, no pudiendo retomar actividades laborales ni realizar actividades fijas desde ese entonces, sin antecedentes de tratamiento por salud mental, personales ni familiares. Medicada por guardia con risperidona y levotiroxina 25 microgramos día,
Recibe asimismo olanzapina y haloperidol debido a la persistencia de sintomatología psicótica. Antecedentes clínicos: psoriasis e hipertiroidismo, diagnosticado y tratado con iodo radioactivo a los 45 años, desarrollando hipotiroidismo secundario sin control ni tratamiento, sin respuesta a la medicación indicada por guardia. Los laboratorios de laboratorio arrojaban una TSH mayor a 100, una T3 de 0,53, T4 de 2,88. La tomografía computada arrojaba calcificación de plexos coroideos, pequeñas lesiones hipodensas córticos subcorticales compatibles con antecedentes de microinfartos vasculares. Electroencefalograma, registro desorganizado, disfunción cerebral difusa. Resonancia magnética sin contraste, cambios de origen isquémico crónico, ventrículos, surcos y cisternas sin alteraciones, ambos hipocampos de apariencia normal. En un plazo de aproximadamente 3 meses, la paciente evoluciona con pérdida de autonomía y tendencia progresiva al mutismo. De la mencionada sintomatología, solo se observa mejoría en las alteraciones del sueño. Tras disminución gradual de medicación antipsicótica, el cuadro continúa sin cambios y evoluciona con incontinencia urinaria, fecal y rechazo a alimentación e hidratación de 3 días de evolución. Se decide internación por clínica médica, donde es evaluada por dermatología, neurología, clínica médica, endocrinología y psiquiatría. Teniendo en cuenta el antecedente de pérdida de autonomía en actividades instrumentales de la vida diaria hace 10 años, a las que se suman al momento de la evaluación la pérdida de autonomía en actividades básicas, la evolución escalonada del cuadro, la aparición tardía de síntomas psicóticos en una paciente sin antecedentes de tratamientos psiquiátricos, las alteraciones en el lenguaje, interpretables como afasia de expresión, la aparición de síntomas motores secundarios antipsicóticos y la falta de respuesta a los mismos, así como los resultados de las imágenes, se arribó al diagnóstico de demencia córtico-subcortical. No se ha podido descartar el diagnóstico de encefalopatía de Hashimoto. El último caso, caso 4, paciente de sexo masculino de 29 años de edad, internado por el Servicio de Clínica Médica, quienes solicitan evaluación por psiquiatría debido a inquietud psicomotriz consistente en conductas desorganizadas. Deambula, se levanta y se acuesta, manipula objetos, y conductas inapropiadas. Se arroja orina de otros pacientes en la cabeza, toma medicación de otros pacientes y sospecha de consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, se evidencia discurso incoherente, nivel de conciencia fluctuante, febril, con diarrea, mal estado general, rigidez generalizada, no obedece órdenes simples, pérdida del pelo corporal de 2 semanas de evolución. Presenta antecedentes de HIV positivo, diagnosticado hace 2 años, con 29 CD4, con mala adherencia al tratamiento, VDRL positiva, tomografía normal, punción lumbar normal. Seguimiento durante la internación por clínica médica, infectología y psiquiatría. Se interpreta el cuadro como síndrome confusional, que evoluciona favorablemente con antibiótico-terapia empírica, con probable foco gastrointestinal. Se descartan infecciones del sistema nervioso central. También descartan intoxicación por talio por sospecha de consumo de pasta base. Y se restaura el tratamiento antirretroviral. Sin antecedentes de tratamiento por salud mental, antecedente de consumo ocasional de THC, descartándose consumo de otras sustancias psicoactivas. Una vez resuelto el síndrome confusional, el paciente continúa con alucinaciones visuales hipnopómpicas, con conciencia de síntoma, acompañado de queja cognitiva. Refiere fallas mnésicas inespecíficas de larga data y disfunción ejecutiva en la planificación. Se realiza una escala de demencia para HIV que arroja un puntaje de 5/12 y una escala internacional de demencias para HIV que arroja un puntaje de 10/12. Se interpretan los resultados como deterioro cognitivo secundario a HIV. No se ha podido descartar diagnóstico de pelagra o cuadro de encefalitis autoinmune. Hola.
Bueno, ahora vamos a presentar un poco de generalidades de demencias en menores de 65 años. Vamos a arrancar con demencias en general. Según los datos de la OMS, la prevalencia de demencia oscila entre un 5 y un 8% en mayores de 60 años. En el mundo entero hay unos 47,5 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 7,7 millones de nuevos casos. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en el mundo entero. Se prevé que el número total de personas con demencia prácticamente pase de 75,6 millones en el 2030 a 135,5 millones en el 2050. Asimismo, alrededor del 80% de los pacientes con demencia presentan algún síntoma neuropsiquiátrico a lo largo de la evolución de su cuadro. En un estudio sistemático retrospectivo, en el que se siguieron 252 pacientes entre el año 1999 y 2008, que presentaban distintas formas de trastornos neurodegenerativos, realizado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California, se encontró que el 28,2% de los pacientes recibió un diagnóstico psiquiátrico previo al de enfermedad neurodegenerativa. Asimismo, se encontró una asociación entre la edad de inicio y los errores diagnósticos, de modo que a menor edad de aparición del síndrome demencial, mayor tasa de diagnóstico psiquiátrico. El diagnóstico psiquiátrico observado más frecuentemente fue trastorno depresivo mayor, seguido de trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia. Aproximadamente el 50% de los pacientes con demencia presentan en el comienzo de su cuadro síntomas psiquiátricos. Alrededor del 25% de enfermedad de Alzheimer, principalmente angustia y ansiedad, el 90% de los casos de DFT variante conductual y gran cantidad de las demencias subcorticales vasculares, principalmente depresión y ansiedad. La incidencia de una demencia en menores de 65 años es de 11,5 casos cada 100.000 personas año, mientras que para la DFT la incidencia es de 3,5 casos cada 100.000 personas año, principalmente variante conductual. Para enfermedad de Alzheimer en este grupo etario fue de 4,2 cada 100.000 personas año. Entonces, cuando se estudia la incidencia estratificada por edades, tenemos los siguientes resultados. A medida que aumenta la edad, aumenta exponencialmente la incidencia de Alzheimer, que en comparación con DFT es pareja solamente en el grupo etario entre los 50 y 59 años. Y a medida que la edad desciende, va disminuyendo la prevalencia de Alzheimer y va aumentando la prevalencia de DFT, junto con todas aquellas afecciones neurológicas y sistémicas que pueden afectar el sistema nervioso central. Entre las demencias de inicio precoz se observa una mayor contribución de factores genéticos a su etiología. Algunas pueden presentar un curso rápidamente progresivo y existe una mayor proporción de demencias tratables, por lo que resulta esencial su diagnóstico. Estaríamos hablando de trastornos como el estatus epiléptico no convulsivo, vasculitis cerebrales, hematomas subdurales, encefalitis límbicas autoinmunes y paraneoplásicas, encefalopatía de Hashimoto y otros trastornos como la apnea del sueño que causan un trastorno cognitivo lentamente progresivo debido a hipoxia crónica. Lamentablemente pocos estudios han investigado las características clínicas de dichos cuadros y muchos de ellos se han reportado solo en el contexto de informe de casos. Basándonos en la prevalencia de los cuadros y los casos clínicos descriptos, abordaremos algunas de estas demencias que se presentan en menores de 65 años. Demencia frontotemporal, variante conductual. La frecuencia de DFT con todas sus variedades es 10 veces menor que el Alzheimer. Clásicamente se acepta que la DFT da cuenta del 20% de las demencias degenerativas y que se presenta especialmente entre los 45 y 65 años de edad, en la que es tan común como el Alzheimer presenil, pero con extremos de entre los 33 años y los 80 para presentarse. Se estima una prevalencia aproximada de 15 pacientes cada 100.000 personas. Casi la mitad de los casos con DFT padece la variante conductual y la otra mitad un trastorno progresivo del lenguaje, que es la variante temporal. Ambas formas clínicas pueden asociarse a enfermedad de motoneurona. El diagnóstico diferencial en fases iniciales es difícil, ya que la variante conductual comparte síntomas con varios trastornos psiquiátricos primarios, a saber esquizofrenia, depresión, hipomanía, TOC, trastorno de la personalidad principalmente antisocial y otros trastornos neurodegenerativos, como enfermedad de Alzheimer, parálisis supranuclear progresiva, degeneración córtico-basal, enfermedad por prión, demencia vascular y otras demencias subcorticales degenerativas. Lo primero es tener en cuenta que en la variante conductual de la DFT no se cumplen los criterios clásicos de demencia, como puede ser el DSM-4. Actualmente, dentro de los criterios de DFT variante conductual de Raskowski se incluyen desinhibición conductual precoz, apatía e inercia precoz,
pérdida de empatía precoz, conducta perseverante, estereotipada, compulsivo o rituales, hiperoralidad y cambios en la dieta. Los síntomas más llamativos y perturbadores al inicio y durante el curso son entonces conductuales y constituyen aquellos que permiten una detección precoz de la enfermedad. Comienza con cambios en la personalidad en fases tempranas, apatía, desinhibición, conductas inapropiadas como risa inadecuada, exhibicionismo, inquietud, impulsividad, sexualidad y violencia incontroladas, jocosidad inapropiada, humor pueril, estallidos de rabia. También cursa con hiperfagia, pérdida de empatía, descuido de la higiene y de la propia imagen. Se evalúa pérdida de introspección desde el comienzo. Esto significa que no tienen conciencia de síntoma. Y fallas ejecutivas. Estos síntomas contrastan con la normalidad de la atención, del lenguaje, salvo que sea un caso mixto, de la orientación espacial y de la memoria. Presentan asimismo comportamientos repetitivos, estereotipias, que abarcan desde actos simples motores o verbales, como morderse los labios, frotarse las manos, contar en voz alta, tararear, hasta vagabundear por una ruta fija, ir repetidamente al baño, acumular objetos, juego patológico, rituales, tricotilomanía. El 80% presentan comportamiento de utilización, a lo que se asocia conducta de imitación, ecolalia, ecopraxia y palilalia. Los síntomas psicóticos son infrecuentes, pero el 14% puede presentar ideación delirante, menor frecuencia que Alzheimer y demencia por cuerpos de Levy. Algunos pacientes desarrollan grandes cambios en sus creencias religiosas, políticas o en el estilo social y la forma de vestir, por lo que resulta importante el diagnóstico diferencial con esquizofrenia. El síntoma más frecuente es la apatía abulia. Se trata de una manifestación ejecutiva, aunque guarde similitud clínica con el Alzheimer, es más común, grave y generalizada en la variante conductual. A su vez, la depresión es considerada una manifestación prodrómica de la DFT y posible factor de riesgo de carácter familiar. Se manifiesta con características atípicas. Sin embargo, la depresión es menos frecuente que en el Alzheimer y otras demencias, mientras que la euforia, la hipomanía, la labilidad emocional, el nerviosismo y extroversión son más frecuentes e imitan al trastorno bipolar. Cuadros psiquiátricos a tener en cuenta para realizar un correcto diagnóstico diferencial. Entonces, las conductas estereotipadas, perseverantes, junto con la hiperoralidad y la pérdida de higiene son los síntomas que mejor discriminan a la DFT, variante conductual, del resto de las demencias. Demencia por cuerpos de Levy. La demencia por cuerpo de Levy se caracteriza por la presencia de deterioro cognitivo fluctuante, parkinsonismo y síntomas psicóticos. El concepto más importante de los últimos años es que se distinguen tres fenotipos dentro de un mismo espectro clínico. Por una parte, la enfermedad de Parkinson idiopática, que evoluciona con cuadro motor bien caracterizado y relativa preservación cognitiva. Segundo lugar, la demencia por cuerpos de Levy, en la que el deterioro cognitivo fluctuante y síntomas psicóticos es predominante desde el inicio con un parkinsonismo variable. Por último, la enfermedad de Parkinson con demencia, es decir, una enfermedad de Parkinson idiopática establecida que tras años de evolución desarrolla un deterioro cognitivo compatible con demencia. El 20 al 50% de los pacientes con Parkinson desarrollan una demencia al cabo de un tiempo variable, que se relaciona con la densidad de los cuerpos de Levy corticales. Sin embargo, la secuencia temporal de los síntomas difiere, siendo la afectación cortical tardía en la demencia de Parkinson y precoz en la demencia por cuerpos de Levy. Debido a esto, el Consorcio sobre la Demencia por Cuerpo de Levy aconseja mantener la distinción de fenotipos desde un punto de vista clínico-terapéutico, pero considerando que forman parte de un espectro continuo. La demencia por cuerpo de Levy es la segunda causa de demencia degenerativa en el anciano después del Alzheimer, con una prevalencia en menores de 65 años de 0,1 al 1%. Representa el 15 al 30% de las demencias. La edad de comienzo suele ser, sin embargo, entre la séptima y la octava década. De inicio insidioso, pero puede ser subagudo. El curso evolutivo suele ser fluctuante y en general es más rápido, con institucionalización más precoz y peor pronóstico que Alzheimer. Los síntomas son: en primer término, deterioro mental progresivo fluctuante, con variaciones de hasta un 50% del mini-mental en un mismo día, con síntomas corticales, fallas amnésicas, desorientación, apraxia, agnosia, acalculia, similares al Alzheimer. Sin embargo, sobresalen síntomas de carácter fronto-subcortical, atención lábil, fallas ejecutivas, bradipsiquia, falla visoespacial y visoconstructiva. Suelen confundir con cuadros confusionales, ya que las fluctuaciones se suelen dar en un mismo día y son de carácter impredecible, a diferencia de lo que sucede con Alzheimer, que son más predecibles, es decir, secundarias a estresores ambientales o debido al fenómeno de puesta de sol.
Se debe tener en cuenta que el 50% de estos pacientes presentan hipersensibilidad a neurolépticos. A su vez, el parkinsonismo puede preceder a la demencia y confundirse con una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en general, el deterioro mental precede al parkinsonismo y este último no solo es más tardío, sino que también menos acusado que en el Parkinson. También se presenta con síntomas psicóticos precoces, siendo uno de los rasgos clínicos con mayor valor diagnóstico las alucinaciones visuales vívidas, animales o personas que duran varios segundos. El paciente puede admitir su irrealidad, también pueden presentar ideación delirante en forma aislada o bien sistematizada, depresión, agitación, trastorno de la conducta social, sexual o alimentaria, apatía y negativismo. Por otra parte, presentan trastorno del sueño, específicamente trastorno de la conducta durante el sueño REM, que puede aparecer incluso años previos al parkinsonismo y a la demencia. Consiste en conductas disruptivas, potencialmente peligrosas durante el sueño REM, como si el sujeto viviera y actuara un sueño generalmente de carácter amenazador. Se asocia con trastornos vegetativos, con muy frecuentes caídas y episodios sincopales y otros signos neurológicos como anosmia y crisis epilépticas. Cuando el parkinsonismo precede más de un año a la demencia, recomiendan usar el diagnóstico de demencia por enfermedad de Parkinson, aunque en la investigación esta distinción temporal resulta arbitraria. En la demencia por cuerpos de Levy, los síntomas neuropsiquiátricos son marcados desde el comienzo, aun cuando el deterioro cognitivo no llegó al máximo de gravedad, lo opuesto en Alzheimer. También, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, los síntomas neuropsiquiátricos tienden a desaparecer conforme progresa la enfermedad. Hola. Bueno, yo ahora voy a hablar de demencia secundaria y enfermedad de Parkinson. Me acomodo un poquito esto. Bueno, la prevalencia de demencia en pacientes con enfermedad de Parkinson oscila alrededor del 31% y aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad, de manera tal que aproximadamente el 83% de los pacientes con más de 20 años de evolución presentaron demencia. La presencia de síntomas neuropsiquiátricos aumenta con el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en esta población. El cuadro de demencia por enfermedad de Parkinson está caracterizado por cambios fluctuantes en la atención, un patrón subcórtico frontal de la memoria, con relativa conservación de memoria semántica y episódica, con síndrome disejecutivo y alteraciones de las habilidades visoespaciales. Muchos pacientes presentan cambios conductuales en el estado de ánimo y de personalidad. Las manifestaciones neuropsiquiátricas más frecuentes son la depresión, el 58% de los casos, la apatía, el 54%, la ansiedad en un 49% y alucinaciones 44%. Bueno, ahora voy a hablar un poco de enfermedad de Alzheimer juvenil o de inicio temprano. Con respecto a la enfermedad de Alzheimer, podemos agrupar las alteraciones neuropsiquiátricas en tres grupos. Dos grupos que son de síndromes polisintomáticos, uno predominantemente afectivo y otro predominantemente psicótico, y un grupo heterogéneo de síntomas leves y típicamente monosintomáticos. Sin embargo, los síntomas psiquiátricos no suelen corresponderse con síndromes completos, sino que varían en gravedad a lo largo del tiempo, son episódicos, fluctuantes, con periodos de exacerbación y remisiones parciales y no necesariamente progresivos. Las alteraciones neuropsiquiátricas aparecen a lo largo de toda la evolución del cuadro, predominando en las fases moderadas los síntomas psicóticos, la agitación y la ansiedad, y en los estadios más graves de la enfermedad predomina la actividad motora anómala con baja frecuencia de aparición de depresión, desinhibición e irritabilidad. Desde el punto de vista clínico, tiene dos formas de presentación principales. La primera forma es la forma clásica o amnésica, esta es la más frecuente en adultos mayores. La otra forma es la atípica o no amnésica. La forma de presentación atípica presentan en la variante juvenil una frecuencia entre el 22 y el 64%. Estos pacientes no presentan la afectación hipocámpica temporal medial en fases iniciales, por lo que su debut es con otros trastornos cognitivos distintos a las fallas amnésicas, como una afasia progresiva, alteración visoperceptual, apraxia o disfunción ejecutiva. Presentan un curso más agresivo. La variante más frecuente de estas es la llamada atrofia cortical posterior. Debuta con alteración visoperceptiva y apraxia.
En segundo lugar, se encuentran las formas que afectan selectivamente el lenguaje y causan una afasia progresiva de tipo no fluente, entre las que se encuentran la variante anártrica de la afasia progresiva no fluente. Este tipo debe diferenciarse con la DFT. Después está la variante logopénica de la afasia progresiva no fluente. Es de destacar que lo más frecuente en los casos de enfermedad de Alzheimer juvenil se deban a causa hereditaria. Bueno, ahora voy a hablar de demencia vascular. Bueno, tal y como ocurre en los adultos mayores, la demencia vascular de inicio precoz también se asocia a la presencia de factores de riesgo vascular y clínicamente se presenta con las variantes clásicas de demencia multiinfarto, demencia vascular subcortical y demencia vascular por infarto estratégico. Sin embargo, en adultos jóvenes deben considerarse y descartarse otras causas que no ocurren con la misma frecuencia en personas mayores. Estas causas serían enfermedad mitocondrial, vasculitis sistémicas y cerebrales y el llamado CADASIL. La clínica estará determinada según la ubicación de la o las lesiones y el grado de afectación. Se presenta con un inicio brusco, un curso fluctuante o insidioso según la causa. Son típicos de la demencia vascular cortical el inicio agudo, la fluctuación cognitiva, la heterogeneidad de los síntomas cognitivos. En cambio, es típico de la demencia vascular subcortical una clínica más insidiosa y son infrecuentes los síntomas focales que son más correspondientes a la afectación de las vías largas. Puede dar lugar a lesiones focales, parálisis pseudovulvar, alteración de la marcha con riesgo de caídas, incontinencia vesical, labilidad emocional, enlentecimiento psicomotor y cambios en la personalidad con apatía. Apoyan el diagnóstico de demencia vascular el inicio brusco en los 3 meses siguientes a un ictus, un curso escalonado o fluctuante, historia de caídas frecuentes o trastornos de la marcha, signos neurológicos focales, cambios de humor, depresión y labilidad emocional. Bueno, ahora voy a hablar de la demencia asociada a HIV. Es una entidad caracterizada por una tríada de compromiso cognitivo, síntomas conductuales y motores que generan serias dificultades en la capacidad funcional del paciente. La prevalencia de la demencia asociada a HIV es del 1 al 3% en los adultos con SIDA. Se trata de una demencia de comienzo subagudo y de tipo subcortical. Los síntomas de presentación más comunes son el compromiso de la memoria, el enlentecimiento psicomotriz, dificultad para la marcha y la depresión. El diagnóstico es esencialmente clínico y se realiza por exclusión. Las fallas neurocognitivas en pacientes con HIV, según la severidad del compromiso de las actividades de la vida diaria, se distinguen en el desorden cognitivo o motor menor asociado a infección por HIV y la forma más severa que se denomina complejo demencia SIDA o desorden cognitivo motor mayor, hoy conocida como demencia por HIV. En el año 1987, este último fue adicionado a la lista de enfermedades que definen la condición de SIDA. El cerebro continúa siendo el órgano más afectado a pesar de los claros efectos benéficos de la moderna terapia de combinación retroviral o la terapia antirretroviral de gran actividad. En estadios tempranos, los pacientes suelen presentar dificultad para coordinar las tareas rutinarias. Hay que tener en cuenta que este tipo de síntomas pueden interpretarse como adaptativos o reactivos. Progresivamente aparece apatía, síntomas depresivos, moderado a severo enlentecimiento psicomotor, dificultad en la concentración y deterioro de las funciones mnésicas con compromiso de la memoria a corto plazo, pobre concentración, enlentecimiento mental y pérdida de la flexibilidad y espontaneidad. Se acompaña de síntomas motores que se presentan como torpeza o enlentecimiento motor fino, tremor y debilidad de miembros inferiores. Bueno, las características psiquiátricas son el delirium, que es la manifestación más común en pacientes con HIV hospitalizados, la depresión, que puede presentarse en hasta un 76% de los pacientes,
Asimismo, hay que tener en cuenta que fármacos como antibióticos, esteroides o antineoplásicos pueden exacerbar estos síntomas. Las psicosis son poco frecuentes y en general se dan en el contexto de delirium, y la manía, que se considera como pronóstico de evolución a demencia. Resulta importante recordar que los pacientes con SIDA que manifiestan síntomas psicóticos tienen una mayor tendencia a desarrollar parkinsonismo cuando se trata con medicación neuroléptica. Bueno, ahora voy a hablar de la demencia rápidamente progresiva, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. De todas las variedades de enfermedades priónicas en conjunto, la prevalencia se estima entre 0,5 y 2,5 cada 100.000 habitantes por año. Desde el punto de vista etiológico, se pueden subdividir en 3 formas: la esporádica, la heredada y la adquirida. La forma esporádica es la más frecuente. Presenta un amplio intervalo de edad, entre la segunda y la novena década de la vida, con un pico máximo entre los 55 y los 75 años. La forma de presentación es generalmente subaguda. Si bien el 50% se presentan con síntomas cognitivos rápidamente progresivos y 1/3 con ataxia cerebelosa o trastornos visuales u oculomotores, el resto presenta inicio de síntomas prodrómicos inespecíficos, como cefalea, astenia, anorexia, pérdida de peso o trastornos inespecíficos del sueño. Estos síntomas con frecuencia son confundidos con síntomas de depresión. Los síntomas más comunes son la perseveración verbal y motora, inatención con efectos de desconexión ambiental episódica, ataxia, vértigo, nistagmo, diplopía, visión borrosa, ilusiones, alucinaciones. El 80% de los pacientes presentan mioclonías muy frecuentemente desde el inicio de la enfermedad. Progresivamente aparecen otros tipos de movimientos anormales, como movimientos coreicos, temblores, hipertonía, piramidalismo, crisis epilépticas. El síndrome cerebeloso es frecuente y puede observarse en el 70% de los casos, dando lugar a una ataxia grave, que junto con el síndrome extrapiramidal y piramidal confina al enfermo a la cama. Bueno, los movimientos involuntarios son comunes, como coreicos y atetóxicos, el temblor de actitud o de reposo tipo parkinsoniano. Las mioclonías, que son el hallazgo más típico y frecuente, pueden ser focales y arrítmicas, afectando asincrónicamente diversos grupos musculares. A veces pueden ser unilaterales. Las mioclonías pueden aparecer de manera espontánea, pero sobre todo se precipitan por estímulos externos. Son más evidentes en la mitad superior del cuerpo. Las más características son las generalizadas, que pueden aparecer espontáneamente y de forma repetitiva y que coinciden con las descargas periódicas del electroencefalograma, características de la enfermedad. La enfermedad progresa rápidamente y se convierte en multifocal. El fallecimiento suele producirse en un estado de mutismo asinético con una sobrevida menor a 1 año en el 90% de los casos. Bueno, y para concluir, si bien la frecuencia de presentación de las demencias en menores de 65 años es menor que en grupos etarios de mayor edad, estas producen un gran impacto social, familiar y económico, ya que afecta a individuos en edad reproductiva. Asimismo, en este grupo poblacional, el deterioro cognitivo puede deberse a múltiples cuadros, algunos de ellos potencialmente reversibles o tratables, que requieren de su adecuado diagnóstico diferencial. Es de destacar que la forma de presentación de los cuadros en este rango de edad difiere de los modos de presentación en pacientes mayores, siendo relativamente frecuente la realización de diagnósticos psiquiátricos, principalmente debido a la superposición de síntomas entre los trastornos psiquiátricos y trastornos neurodegenerativos. El diagnóstico erróneo de dichos cuadros conduce a tratamientos ineficaces y potencialmente dañinos, retraso en la organización de soporte adecuado y un mayor estrés familiar. Por otro lado, los tratamientos efectivos de estos cuadros pueden potencialmente modificar la evolución de la enfermedad, disminuir los costos y mejorar la calidad de vida en los individuos con demencia y las personas a cargo de su cuidado. Es por ello que consideramos que resulta adecuada la remoción en el DSM-5 de la afectación de la memoria como criterio esencial para el diagnóstico de demencia, así como la mejor especificación de los síntomas conductuales.
dando lugar a la realización de convenientes abordajes iniciales y diagnósticos diferenciales más oportunos, dadas las implicancias que tiene sobre las prácticas clínicas globales este manual diagnóstico y estadístico. Con respecto a nuestra práctica, es de destacar que son cuadros que con relativa frecuencia realizan el primer acercamiento al sistema de salud a través del especialista en psiquiatría, principalmente por la sintomatología neuropsiquiátrica, por lo que consideramos fundamental la adecuada valoración en la entrevista psiquiátrica con una minuciosa evaluación clínica, acompañada de estudios complementarios que requieran, según el caso, y las derivaciones pertinentes. Bueno, y si bien ya excede a los propósitos de la presente mesa, no queríamos finalizar sin recordar las demencias de causas reversibles o potencialmente tratables. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, más allá del avance, ¿no?, en relación al estudio de las demencias, observamos, y esto lo vemos en el hospital, justamente esto que planteaban las doctoras en relación a el subdiagnóstico, los errores diagnósticos con respecto al tema de las demencias, y a veces se pierde muchísimo tiempo. Bueno, abrimos a preguntas o algún comentario o alguna experiencia en relación a pacientes con demencia menores. En mayores digamos, es más frecuente poderlos pensar. Me parece que el punto es cuando son menores. En algún momento alguien dijo que el paciente puede presentar síntomas psiquiátricos. Esto presupone que a la demencia no se la considera como un cuadro psiquiátrico. Hola. Sí, justo, la verdad que tenía que ver con eso también lo que habíamos buscado, eran los 4 casos clínicos y después el recorrido como de la teoría clínica, pero habíamos armado toda una parte que tenía que ver con esa pregunta, porque es interesante, o sea, cómo se desglosa, cómo se separa la demencia dentro de los diagnósticos de la psiquiatría, ¿no? Como originalmente la demencia era parte de los diagnósticos que hacíamos los alienistas, ¿no? Y que en algún punto, que hacían los alienistas. O sea, Pinel tenía demencia como uno de sus 4 diagnósticos de Besañas, digamos, y en algún momento eso, al encontrarse un correlato orgánico, se desprende de lo que eran las nuestras, que eran las enfermedades sin lesión, que conforman como la psiquiatría, y que es muy interesante cómo se termina separando las demencias, bueno, después las epilepsias también, de los diagnósticos que hacemos nosotros de psiquiatría, pero que sí, que en realidad tiene que ver con la interrelación de las disciplinas, así como que no, o sea, entre neurología y psiquiatría, quizás en estos cuadros. De acuerdo a la serie 10, está clasificada la demencia, que comienza con el 0.0 hasta donde termina, que no me acuerdo, todas las que ustedes nombraron. Pero la intención de la pregunta, no poner en tela de juicio lo que ustedes han hecho, es bien justamente por experiencias personales donde he tenido con algunos colegas neurólogos, como que no deben escuchar, pero no quiero hablar más de ello, como que la demencia es un cuadro neurológico. Yo creo que no. La demencia puede ser vista desde lo neurológico con síntomas psiquiátricos como han empezado, pero también creo que puede empezar como un cuadro psiquiátrico con síntomas fundamentalmente psiquiátricos, y ahí que a veces algunos psiquiatras se quedaron detenidos en eso y no buscaron la organicidad. Pero
a mi entender, no es exclusivamente neurológico. Claro. Es una visión, la mía, nada más, por toda la modestia. Sí, no, gracias. Nosotros, de hecho, pensamos así, que pertenece al terreno de la psiquiatría, el diagnóstico de las demencias. Lo que nos parecía importante por ahí como destacar del trabajo es cómo se subdiagnostica cuando el paciente es menor de 65 años. Como uno que a veces no tiende a pensar en el diagnóstico de demencias y empieza a pensar en otro tipo de diagnósticos psiquiátricos, si esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor. Entonces como que nos parecía importante destacar como que sí, que hay, existe la demencia en menores de 65 años y que las formas de presentación difieren de los mayores de 65 años. Entonces eso es lo que por ahí a veces puede llevar a algún tipo de confusión. Y también, como destacábamos a lo último, que se trata muchas veces de causas que es posible tratar. Entonces como el retraso del diagnóstico dificulta y afecta como la evolución del cuadro, ¿no? Mira. Una última cosita. Lo otro que no sé, que me parece que es capaz lo que más nos invitó a que escriba, que empecemos a buscar, a leer, es que en los casos, o sea, los 4 casos que elegimos son casos donde el motivo que se nos deriva, por el cual se nos pide alguna evaluación o se deriva a psiquiatría, es un síntoma que tranquilamente puede ser un montón de diagnósticos. No sé, o sea, el primer caso era llanto, angustia, irritabilidad. Justo coincide con un desempleo y era un priones. El segundo caso, una ideación celotípica y tenía, o Lewy o Parkinson. Otro era sintomatología psicótica, una paciente sin antecedentes. Bueno, y que no solo era con neurología, sino que se necesitaron un montón de servicios a la par para poder hacer esos diagnósticos. Capaz fue lo más interesante. O sea, no estuvo la evaluación escalonada. O sea, primero descartó uno, después el otro, después el otro. Tuvimos que estar todos para llegar a ese diagnóstico. O sea, obviamente nosotros no dimos el diagnóstico de priones, está más que claro, pero se requirió que psiquiatría diga esto no es una depresión, digo, al mismo tiempo. Eso fue capaz lo más interesante de la experiencia con estos casos. Por lo menos a mí, que tengo varios años, me aclara, sobre todo son las cosas más juveniles. Pero siempre recuerdo mi formación, cuando hacía la residencia, que el profesor que tenía era cuidado de las personas mayores de 65 años, por hoy, cerca de 60 años. Es muy común hacer el diagnóstico de depresión cuando el cuadro de base es una demencia. Y mi comentario apunta que veo que es bastante gente joven y que a lo mejor tengan ese cuidado que por ahí no presenta. Esto no significa que esto estoy diciendo a ver todo, cuántos errores yo cometí de esta naturaleza, pero siempre me quedó grabado ese concepto de tener cuidado que no haya una demencia senil y estamos creyendo que es una depresión. El tiempo y el gasto, el costo que eso tiene. ¿Alguna otra pregunta? ¿No querés comentar algo? Bueno, ¿listo? Bueno, le agradecemos a todos la escucha. Bueno, muchas gracias.